Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, 8 con 10 minutos. Saludamos de inmediato a la socióloga, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, a la profesora Stephanie Alenda, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, queríamos conversar con usted porque vamos a hablar de la derecha en nuestro país. Usted es una de las personas que más ha estudiado a este grupo político en nuestro país, porque a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe civil militar, también lo que ha sido la discusión constitucional, este grupo político ha adquirido una relevancia importante dentro del debate en nuestro país y en particular respecto, por ejemplo, de lo que ha pasado en torno a los 50 años. Se ha criticado mucho cómo este sector ha, en cierta forma, endurecido su postura respecto de lo ocurrido en ese periodo de la historia de nuestro país. Se ha acusado particularmente hacia el sector más de la ultraderecha, Partido Republicano, etcétera, de negacionistas derechamente por la serie de expresiones, afirmaciones que se han hecho incluso en debates públicos como al interior del Congreso Nacional, pero también respecto de esta centro derecha que en cierta forma había llegado a una suerte de entendimiento, ¿no?, con la izquierda, la centroizquierda respecto de estos temas. También algunos de sus protagonistas han hecho opiniones que dan a entender una suerte de retroceso en estas materias. Ha sido un año complejo, profesora, se han hablado muchas cosas. ¿Qué podríamos decir respecto de lo que ha pasado durante estos últimos meses? Bueno, creo que ahí podríamos separar el análisis de lo que sucedió en el Consejo Constitucional, con obviamente enmiendas que se presentaron y que fueron compartidas por republicanos y la centroderecha. Eso lo podemos dejar para más adelante, pero me gustaría referirme efectivamente a este clima que tú estabas mencionando y esta palabra de retroceso. Efectivamente, sí. Si uno, digamos, considera que la derecha, a 50 años del golpe, está corriendo el riesgo de convertirse en una defensora del golpe, luego de haber hecho un esfuerzo sostenido por precisamente tomar distancia respecto al régimen militar. O sea, la UDI y RN sacaron referencias al 11 de septiembre, su declaración de principios, etcétera. Así que hubo todo, avances, muchos avances durante todos esos años de democracia. Tenemos efectivamente ahí la sensación de un retroceso que efectivamente es muy lamentable. Que igual lo que llama la atención es que a nivel país hay también una opinión pública mucho más favorable que antes, en los años anteriores, al tema, o mucho más dada a justificar el golpe militar. No sé si recuerdas una encuesta Mori que salió hace poco, en que veíamos, se llamaba A la sombra de Pinochet, veíamos que quienes decían que el 11 de septiembre había destruido la democracia, habían caído, ¿no? Y de 20 puntos más o menos, y al revés, quienes decían que el 11 de septiembre liberó al país del marxismo, habían subido, ¿no? Más o menos en la misma proporción. Ujú. Entonces yo creo que hay un clima general que nos tiene que preocupar y que merece obviamente las investigaciones pertinentes, que dice relación con la baja satisfacción con la democracia. Incluso en Chile es uno de los países en que se ha registrado igual la menor, digamos, los sentimientos menos negativos respecto al funcionamiento de la democracia, comparativamente con El Salvador o con países en que realmente las situaciones son críticas. Sin embargo, en los últimos años se ha notado en diferentes encuestas que la satisfacción con la democracia ha disminuido, y yo creo que todo eso está vinculado, ¿no? La percepción de un gobierno también bastante débil, la percepción de que la democracia no cumple con las expectativas sociales de la gente, y curiosamente una percepción mucho más abierta a justificar el golpe militar. Y yo creo que para conectar esto con lo que sucedió en esa declaración lamentable que pasó en el Congreso, efectivamente hay ahí probablemente una conexión, una suerte de mayor voluntad de sinceramiento de ciertos sectores,
Obviamente hay matices, hay un radicalismo mucho más grande, mucho más fuerte en varios sectores bueno, republicanos principalmente, ¿no? Declaraciones que fueron realmente terribles sobre la violación a los derechos humanos, y otras solamente el hecho de decir que se justificaba por un contexto, etcétera. Y otro matiz que decía, no hay que justificar, pero sí hay que comprender, ¿no? Como que tres posiciones que uno puede identificar en ese amplio sector de derechas. Ujú. Profesora, y este fenómeno que ha experimentado nuestro país durante el último tiempo, ¿qué tanto se ve influenciado también respecto de lo que está pasando afuera? Porque esto es algo que también hemos visto en otras realidades políticas. En España se hace una discusión un tanto similar. En Argentina, si bien ahí hay unos matices diferentes, también hay un debate muy parecido al respecto, que decir lo que ha pasado en Brasil, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, en Francia también. ¿Qué tanto se ha influenciado eso respecto de lo que ha ocurrido en nuestro país? Bueno, sin lugar a dudas, hay fenómenos globales que no habría que comparar de manera apresurada porque son fenómenos también bastante distintos. En el caso argentino, ya que es un caso muy presente y ya que las elecciones van a ser en octubre, el factor fundamental es claramente el factor económico, el que se vayan todos, que ha tenido una suerte de resignificación a través de Milei, ¿no? Antes eso se había visto en Argentina en los años 2000, más con los piqueteros, y era más bien una suerte de demanda de mayor solidaridad, de restaurar el vínculo social, etcétera, y ahora tenemos más bien un movimiento hacia la derecha más extrema, que es una suerte de derecha ultraliberal, anarcocapitalista que se está posicionando. La situación en Chile es algo distinta, considerando también que no estamos en la misma situación económica, ¿no? No hay ahí punto de comparación. Sin embargo, hay efectivamente un contexto eh, comparable, hay conexiones entre ciertos líderes, el libertarianismo está también cobrando mucho más fuerza en la región, lo que es sorprendente porque la gente tiende también al mismo tiempo, y eso lo muestran las encuestas, en particular en Chile, a pedir más derechos sociales, que el tema salud, educación, etcétera, está muy presente, es uno de los resultados claves de la última encuesta CEP, ¿no? Que obvio, la gente pide más seguridad, pero también pide esos derechos, y curiosamente surgen esos líderes, en el caso de Milei, bastante outsider, que canalizan finalmente un voto bronca, un voto protesta, y que podría, por supuesto, dar una sorpresa llegando a la primera vuelta de la presidencial. Así que hay una conexión, creo yo, en el hecho de precisamente canalizar o conectar precisamente con el estado anímico de la opinión pública, un poco lo que hace también el Partido Republicano, José Antonio Caz, con los temas de seguridad principalmente, pero también con toda la temática del país de Chile que está en declive, y que hay que recuperar, digamos, hay que recuperar el crecimiento, hay que recuperar el orden, etcétera, ¿no? Entonces, son distintos fenómenos, son contextos institucionales muy distintos, pero hay efectivamente conexiones. La otra lección, la gran incógnita, es la relación entre derecha radical y centro-derecha, derecha tradicional, ¿no? Lo que se vio, y que mencionabas el caso español, en el caso español es que precisamente no fue un muy buen cálculo para el PP acercarse demasiado a Vox. Bueno, porque fue así, empezó a ser asimilado a temas que también tuvieron un eco en Chile, temas que, por ejemplo, hacían pensar a las mujeres que iban a perder derechos, en fin, que jugaban un poco con la tendencia a la liberalización de estas sociedades, que es cuestionada o ante la cual hay una suerte de contrarreacción de la derecha radical, y esto le costó caro al Partido Popular. Así que la elección ahí, por supuesto, es el error de haberse acercado demasiado a Vox, un poco lo que le pasó a José Antonio Caz con el electorado femenino en la segunda vuelta también, ¿no? Ujú. Así que son movimientos globales, sin lugar a dudas, pero con diferencias nacionales.
Sí, profesora, ¿qué rol le correspondería a Chile Vamos en este escenario? Porque efectivamente desde el oficialismo, los partidos más progresistas de centro izquierda apuntan precisamente a este sector a tener una actitud más proactiva o un rol más preponderante respecto de evitar que efectivamente continúe avanzando esta, por así decirlo, eh, política ultraconservadora que ha impulsado a republicanos en el último tiempo. Bueno, siempre le incumbe a la derecha moderada o a la derecha tradicional el rol de adoptar las estrategias idóneas como para no abrir demasiado espacio a la derecha radical. Es decir, que lo que muestra la literatura es precisamente que sin un debilitamiento organizacional, principalmente ideológico también, porque el problema proviene también para la derecha moderada del hecho de que al hacer suyas ciertas tesis que tienden a ser asimiladas más a la centroizquierda, tendió a desperfilarse y a perder en parte la adhesión de su electorado, y es eso que capitaliza la derecha radical. Entonces, este desperfilamiento, que es una tendencia inevitable en la medida en que precisamente la derecha moderada es moderada, por lo tanto va a adoptar posiciones más centristas sobre ciertos puntos. Ahí implica un costo, por supuesto, cuando, y sobre todo en época de crisis, ¿no? Cuando el electorado logra no identificar muy bien el mensaje y que la identidad se desperfila demasiado. Así que el rol es tratar de construir y tener el desafío de construir un proyecto eh, ideológico, estratégico, que pueda ser eficaz frente al auge de la derecha radical. A lo que está, a ver, de alguna manera, yo creo que hay un pequeño cambio desde la última CEP hasta los resultados de la última CADEM, ¿no? En este lapso de tiempo, porque todo se mueve muy rápido. Eh, Cuando en la última C, precisamente, José Antonio Caz se notaba que el Partido Republicano era el partido mejor posicionado, con más identificación, etcétera, y que Cast había subido también en percepciones positivas. Y actualmente lo que vemos es más bien que Evelyn Matei tiende a disputarle el primer lugar. Entonces yo creo que esto es bastante móvil, puede contribuir a eso también un contexto que es el mismo que está producido por el Partido Republicano en la medida en que si se ven demasiado poco dialogantes, en particular ahí en el Consejo Constitucional, puede generar en la ciudadanía una percepción muy negativa en la capacidad de dar gobernabilidad al país, de llegar a acuerdos, toda la dimensión de política identitaria que se defiende cae bastante mal a varios amplios sectores de la ciudadanía, sobre todo en el tema de derechos reproductivos para las mujeres. Entonces, estamos en una etapa en que lo que se juega también con las votaciones que parten hoy día va a ser bastante clave. Por un lado, para ver si Republicano está dispuesto a ceder y no atrincherarse y no defender posiciones claramente identitarias. Y si Chile Vamos puede también adoptar posiciones razonables y distanciarse del apoyo a ciertas enmiendas cuando son demasiado radicales. Ujú. Sí, sí. Sí, no, por último, profesora, porque sabemos que tiene poco tiempo y que tiene otro compromiso después, pero ¿qué consecuencias podría traer para Chile Vamos no seguir este camino y ceder, por ejemplo, a la tentación que representa avanzar hacia lo que propone el Partido Republicano? Bueno, mimetizarse al punto de desaparecer, por un lado, pero también podría generar divisiones internas importantes en el sector, considerando que hay sensibilidades distintas que no se notan tanto porque, bueno, en la convención o en el consejo tienen, Evópoli tiene una sola representante, pero, por ejemplo, en las enmiendas que fueron presentadas conjuntamente, las cuatro transversales que fueron presentadas por todas las bancadas de derecha, Evópoli había suscrito solamente una, por ejemplo, así que estaba mucho menos radical sobre todo el tema de no permitir muchos avances en términos de derechos sociales, ¿no? Me estoy refiriendo
a las enmiendas en relación a la libertad de elección de los sistemas de salud, el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos, el derecho de resguardar los fondos previsionales. Bueno, Evópoli ahí había, digamos, tomó una posición distinta en por lo menos las últimas, ¿no? Solamente suscribió la primera. Entonces, hay ahí posiciones distintas a las cuales cuesta un poco, que nos cuesta ver, y hay que ver una vez más cómo se van a dar las votaciones. Eh, si, si esto implicara una tensión demasiado grande en la coalición, no se puede descartar una separación, una división en algún minuto, ¿no? Porque hay discursos y planteamientos bien distintos, desde del expresidente Piñera, que plantea la necesidad de una amplia coalición de centro-derecha, que vaya muy hacia el centro, hasta posiciones de la UDI mucho más claramente alineadas sobre republicanos. Entonces tenemos estos dos polos con unos matices de grises de por medio, que vuelven un poco incierto el panorama. Yo creo que hay que darle un seguimiento a cómo van a ser las votaciones que se vienen. Ujú. Efectivamente, queremos agradecerle, profesora, que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Está más que invitada para una próxima ocasión. Que esté bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Que Adiós. estén bien. Ahí estaba conversando con nosotros la directora en investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, la profesora Estefanía Alenda. Nos había advertido que tenía ahí un compromiso después